Padre, te hemos estado adorando porque te amamos, porque solo tú eres Dios, porque solo tú nos sostienes, nos ayudas, nos fortaleces, nos edificas, porque solo tú mereces gloria. Gracias por esta mañana y la oportunidad que nos das de podernos reunir. Yo te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tú te manifiestes, que tú te reveles, que tú nos hables. Nosotros te reconocemos como Dios y sabemos que estás aquí guiándonos a la verdad. Así que en el nombre de Jesús yo bendigo a los hermanos que hoy vinieron, Padre. Te doy gracias por los que están aquí. Sabemos que muchos hoy están celebrando el Día del Padre, fueron a desayunar con sus familias, pero gracias por los que vinieron, gracias por los que están y gracias porque tú hablarás. Así que en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma la autoridad de esta reunión y habla, porque te escuchamos. Por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Bien, hoy es en algunos lugares día de fiesta, recordando todos a nuestro papá. Tal vez algunos ya tenemos al papá en el cielo, otros lo tienen aquí, pero todos tenemos un mismo Padre. El Padre que nos ama, el Padre que nos cuida, el Padre que no se olvida de nosotros, el Padre que de verdad nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Él es el gran yo soy. Y es al Padre que nosotros esta mañana glorificamos, exaltamos, alabamos y le damos honra. Así que por el Día del Padre vamos a tocar un tema alusivo. Y quiero contarles que este tema vino hace mucho tiempo, mucho tiempo. Yo leí un librito que más bien es un folleto porque es demasiado pequeño, del pastor Grill Hill. Y mire, fue impresionante. Para mi vida fue impresionante por lo que yo pude aprender acerca de lo que es la bendición de un padre. La importancia de la bendición del Padre, cómo Dios verdaderamente a través de su palabra Él nos instruye. Hay muchas personas que dicen es que Conchita, el problema es que no hay un manual para papá. Nos dan cursos prematrimoniales, nos hablan de esto, del otro, pero a nadie le enseñan a ser papá. Y digo yo, qué mentira más grande. Que no querramos ir a la Biblia es un problema. Esa es otra cosa, porque este es el manual de Dios para que nos vaya bien en todo lo que hagamos. Esas fueron las palabras que Él le dio a Moisés cuando le entregó la Torá. Y le dijo que le entregaba la Torá. ¿Para qué? Para que la pusieran por obra, para que les fuera bien y prosperaran en todo lo que hicieran a la tierra a la cual pasarían para tomar por posesión. Que no hicieran lo que hacían los habitantes de ese lugar y que si ellos obedecían la palabra del Señor, Él los iba a bendecir. Y de hecho nosotros vemos que en la palabra del Señor Él nos dice: he aquí que yo pongo delante de ti la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Y agrega: escoge vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea que Él nos da todavía el consejo y Él nos dice: esto es vida, esto es vida, y es lo que nosotros tenemos que tener. Entonces realmente es importante que nosotros entendamos lo que es la bendición. Y quisiera que me acompañaran por favor al capítulo 27 de Génesis. También va a salir ahí, pero a mí me gusta más que usemos la Biblia. Dice la palabra del Señor en el versículo 34, mientras la encuentran, el contexto es cuando Rebeca escucha a Jacob decir que va a bendecir a Esaú con la bendición de la primogenitura. Pero ella ya había recibido de Dios, cuando ella no sabía ni siquiera que iba a tener gemelos y fue a buscar al Señor. Conocemos todos la historia, ¿verdad? Se recuerdan que Él llega y le dice a Dios que ella no sabe qué está pasando, pero que ella siente que algo terrible hay en su vientre, y el Señor le contesta: adentro de ti hay 2 naciones.
Mire, ni siquiera sabía ella que eran gemelos, pero de una vez el Señor no ve gemelos, ve naciones, porque el Señor, la palabra de Dios, todo lo que Dios tiene ya preparado trasciende. De verdad, las cosas de Dios trascienden. A nosotros nos cuesta entender su soberanía, nos cuesta entender lo que Él hace, pero créanme que lo que hace es perfecto. Entonces le dice, adentro de ti hay 2 naciones, pero tienes que saber que el mayor servirá al menor. Él puso ahí el orden. Él escogió en ese momento a Jacob. ¿Por qué? Porque él ya conocía el corazón de las personas. Él ya sabía cómo era Jacob, él ya sabía cómo era Esaú. Y aunque los dos no estaban bien desde que nace, pero Dios sabía que podía tratar con el corazón de Jacob. Porque el problema muchas veces es que Dios no puede tratar con el corazón de algunas personas, no porque no quiera, es que la persona no permite, no se deja tratar por Dios, que son cosas diferentes. Y él sabía que no iba a poder tratar con el corazón de Esaú. Así que viene y ya sabía ella, y definitivamente le tuvo que haber contado a Isaac lo que iba a pasar, lo que Dios había dicho. Sin embargo, dice la palabra del Señor que Jacob tenía una predilección muy grande por su hijo mayor, porque era el primogénito, era cazador, cocinaba muy rico todo lo que a él le gustaba. Jacob era más tranquilo, siempre estaba en la casa, así que él tenía predilección por su hijo mayor. Y aunque sabía la profecía, sabía lo que Dios le había dicho a su esposa, aún así él lo iba a bendecir con la bendición de la primogenitura, sabiendo que Esaú le había vendido por un plato de lentejas a su hermano esa oportunidad de ser el primogénito. Así que cuando Rebeca lo escucha, va a llamar a Jacob y le dice, tenemos que hacer algo ya, porque tu esposo va a bendecir a tu hermano. Le dijo que se fuera a casar y que le cocinara, así que hay tiempo suficiente para que hagamos algo. Y ustedes saben que lo disfraza de Esaú para que vaya a engañar al papá y tener la bendición de la primogenitura. Así que cuando tiene la bendición, llega el hermano que ya cocinó, que ya hizo todo lo que el papá le pidió, y este es el contexto para lo que vamos a leer ahorita. Verso 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Mire a lo que llegó a pactar con él mismo en su corazón a causa de la bendición. Para nosotros es difícil entender que por una bendición hubiera tanto alboroto, a punto de querer matar a su hermano cuando ya no estuviera el padre. Porque nosotros, mis amados, no tenemos un entendimiento hebreo. Nuestro entendimiento es gentil, por eso es que nosotros necesitamos tanto estudiar la palabra de Dios para poder entender los principios del reino. Si nosotros tuviéramos ese entendimiento espiritual, ese entendimiento del reino, ese entendimiento de la palabra del Señor y lo que Él pide y lo cumpliéramos, mire, nuestra vida fuera diferente. Pero nosotros no tenemos ese entendimiento y encima mucha interpretación que hemos tenido es griega. Entonces definitivamente nos cuesta un poco más entender esto. Pero la bendición es importantísima. Jacob y Esaú lo entendían. Ellos entendían verdaderamente lo que era una bendición de un padre. Y ustedes pueden ver en todo el Antiguo Testamento cómo los padres bendecían a los hijos. Incluso Jacob
antes de fallecer, llama a cada uno de sus hijos, los bendice y declara sobre cada uno de ellos lo que iba a pasar, porque hubo unos que no los bendijo. Y tal y como él habló sobre cada uno de sus hijos, así sucedió. Así que miren que lo que un padre habla tiene poder, porque es el sacerdote del hogar, porque es la cabeza de la casa, porque es a que Dios eligió para gobernar un hogar. Miren, tan importante es el papá para Dios, que ustedes se pueden dar cuenta que es el hombre, es el padre, el que determina el sexo de los hijos. Porque las mujeres tienen 2 cromosomas XX y los varones tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Eso quiere decir que la mujer solamente puede aportar el cromosoma X, no puede aportar otro. Pero el hombre, si aporta el X, va a nacer mujer. Si aporta el X, ya es XY, nace varón. ¿Se da cuenta que hasta el hombre es al que Dios utiliza para el sexo de los hijos? ¿Se da cuenta de verdad la importancia de un papá? Lo que es para Dios un padre. Además, es el padre el que va a hacer que verdaderamente los hijos amen o aborrezcan a Dios, crean o no crean en Dios. Porque el hombre es el que proyecta la imagen del Padre Celestial. Y cuando se ha tenido un padre que no ha sido tristemente un buen padre, cuesta tanto decirle Padre a Dios. Cuesta tanto creer que Él nos cuide, que Él esté con nosotros, que Él nos ayude, que Él se preocupe. Pero nosotros lo podemos ver que es así. Entonces vamos a hablar un poco de la importancia de la bendición. Y yo quiero empezar por explicarles a ustedes el significado de la palabra bendición, porque es muy importante. Y quiero que me pongan mucha atención, especialmente los varones que están hoy aquí. Porque nosotros podemos ver cómo en el libro de Efesios, en el capítulo 6 y en el versículo 4, la palabra del Señor dice: padres, no llevéis a ira a vuestros hijos. Todos lo hemos leído. Padres, no llevéis a ira a vuestros hijos. Pero esta palabra padres que utiliza la Biblia no se refiere al papá y la mamá. Cuando nosotros leemos en plural padres, pensamos que está hablando del papá y la mamá, pero en griego la palabra que está utilizando Pablo es goneus, y la palabra goneus significa engendradores, y el que engendra es el papá, no la mamá. Así que se está refiriendo a los varones, y por algo se está refiriendo a ellos. Entonces, vamos a ver nosotros que la palabra que utiliza en hebreo, porque aquí es en hebreo porque es el Antiguo Testamento, para la palabra bendecir, que está utilizando este pasaje de la Biblia que nosotros acabamos de utilizar, cuando le dice bendíceme a mí también, no está hablando de cualquier bendición, es la bendición Baruch. La bendición Baruch literalmente significa arrodillarse delante de alguien. Pero su primer connotación espiritual es dar poder para prosperar a una persona. Usted delante de quién se inclinaba la gente, de los reyes, de los príncipes, de los señores. Entonces la connotación espiritual es dar poder para prosperar. Pero cuando hablamos de poder para prosperar, no estamos hablando de dinero. Estamos hablando para prosperar en todo lo que una persona haga, como profesional, como esposo, como padre, como trabajador,
En todo, ¿me entiende? Esa palabra prosperar significa avanzar. Algo que tenemos que aprender nosotros es que para Dios una persona próspera no es una persona que tiene dinero. Es una persona que siempre va viendo hacia arriba, que siempre camina hacia adelante, que no se detiene, que no retrocede y nunca vuelve a ver atrás. Es una persona que avanza, porque sabe hacia dónde va, porque sabe quién es el Dios que lo guía. Y sabe que hay un propósito perfecto para él, no importando las circunstancias que esté viviendo en ese momento. Sabe que Dios tiene un plan perfecto, por eso no se detiene y por eso sigue adelante y ha tenido que aprender a vencer obstáculos en la vida, a salir adelante en cualquier circunstancia que se esté viviendo. Esa es para Dios una persona próspera. Y eso es lo que Él quiere. Así que estamos viendo entonces que la bendición Baruch es la bendición que el Padre le da a un hijo para que prospere en la vida. Así que imagínese lo que eso significa y por qué era entonces el pleito que quería la bendición. Aparte que era la bendición de Abraham, la bendición de la promesa. Así que nosotros podemos ver lo importante, porque esta bendición Baruch que da poder para prosperar es la bendición que activa y desata en una persona identidad y destino. Porque cuando una persona no tiene identidad, eso quiere decir que no sabe quién es. Y mire qué cantidad de gente no sabe quién es. Entonces esa persona nunca va a saber su destino. Porque si una persona no sabe quién es, ¿cómo va a saber a dónde va? ¿Cómo va a saber para qué nació? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su plan de vida? No lo sabe. Así que cuando decimos que da poder para prosperar, es porque se activa la identidad y el destino de una persona. Y es tan importante que hay 7 momentos importantes en la vida de una persona en que Dios le pide a los padres que bendigan a sus hijos. La primera es cuando la madre viene y le dice al papá que está embarazada. Entonces el papá pone las manos en el vientre y da la primer bendición para que ese bebé pueda permanecer y formarse perfectamente bien. Y desde ahí empieza a declarar que nace con un propósito para esta vida. La segunda es el momento en que nace, porque ahí ya sabes si es hombre o es mujer, aunque ahora ya sabemos anticipadamente, ¿verdad? Por toda la ciencia que ha avanzado, pero imagínense en ese entonces, incluso todavía cuando mis hijos nacieron, todavía no había para saber si eran hombres o eran mujeres, ¿verdad? Pero ahí cuando nacían también, y ahí era donde se empezaba a declarar sobre la vida de los hijos, cuál era su llamado, cuál era su propósito, cuál era su destino, y que Dios los bendecía. Mire, cuando tenían 7 años, porque era otro cambio que había, para los 13 años los varones, ¿verdad? Que era el Bat Mitzvah, cuando ahí sí ya activaban en ellos esa identidad y hacia dónde van. En el momento que alguien se gradúa, en el momento de su boda, o sea, hay momentos especiales donde un padre tiene que bendecir y activar propósito, activar destino, activar en los hijos los planes de Dios. Y mire, casi nadie sabe eso. Si yo les digo aquí, levante la mano el que su papá lo bendijo para activar su destino y su identidad, para que usted prosperara en lo que hiciera. Yo creo que solo los que tienen bebés ahorita y que han oído esto. Pero esto no es algo ni que se predique en las iglesias y que es tan importante, porque esto va a direccionar la vida de los hijos de Dios. Así que imagínese, bendición y maldición, porque nadie enseñó a maldecir, pero lo que más hace uno es maldecir, ¿sí o no? Ay, por necio te vas a estrellar y te va a ir mal. ¿Qué es eso? Mire, eso es hasta un decreto.
Eso es hasta decreto que ponemos y direccionamos a la gente hacia ese tipo de cosas. Si nosotros seguimos viendo, mire, podemos decir, ¿qué es la bendición y qué es la maldición? Dice, de hecho, mire, Dios dice, hay mucha gente que se está preguntando, ¿quién soy? ¿Valgo? ¿Pertenezco? Y aquí tengo escrito y se lo quiero leer para no decirlo equivocadamente. Destino es la respuesta a la pregunta ¿para qué existo? E identidad es la respuesta a la pregunta ¿quién soy? Dios y Satanás pueden responder estas preguntas de nuestro corazón. Sin embargo, ni Dios ni Satanás se ocupan de impartir mensajes de identidad o destino directamente, sino que operan a través de agentes humanos. Mire, es a través de las personas que nosotros podemos ser bendecidos o ser maldecidos. Sabemos que la bendición viene de Dios, pero la maldición viene de Satanás. Y tanto Dios como el diablo tienen propósitos para la vida de nosotros. Así como Dios en el Salmo 139 tiene nuestro destino, el diablo también tiene un libro. ¿Usted qué cree? Si él es un imitador de Dios, él también tiene propósitos. Por supuesto que sí. Así que él utiliza la voz y la dirección de los padres, ¿verdad? Dios guía a través de los padres, bendiciendo a través de los padres, guía a los hijos al futuro. Pero el diablo también a través de los padres, a través de mucha gente, pero aquí estamos hablando del papá porque es el día del padre, ¿verdad? Y Dios le ha dado al varón la responsabilidad de guiar a los hijos. Entonces, Dios estaba tan interesado en que cada uno de nosotros recibiéramos su impartición y no la del diablo, que tomó a sus mejores agentes, los padres, para que pudieran bendecir y direccionar a los hijos. Y sin embargo, les digo, la bendición es el mecanismo de Dios para impartir identidad y destino. Y la maldición es el mecanismo del diablo para impartir identidad y destino. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Lo que hace una maldición o lo que hace una bendición. Los veo muy serios. Bueno, entonces, miren, hay mucha gente ustedes. Cuando uno da consejería, uno se da cuenta que hay gente de 50, 60 años que todavía está pensando qué van a hacer cuando sean grandes. Da risa, pero es cierto, no saben, están empezando a querer hacer planes. Es impresionante, pero así es. ¿Por qué? No conocen su valor, no saben quiénes son, no saben por qué existen. Y le estoy hablando personas que salen de este mundo tan frustrados, con sentimientos de fracaso, porque nunca lograron alcanzar sus sueños. Y mire, esto no es normal. Es común, pero no es normal. Porque los planes y los propósitos de Dios jamás fueron el fracaso del hombre. Esa es la consecuencia de la caída, esa es la consecuencia del pecado. Pero lo tremendo de todo, ustedes, es que verdaderamente, fíjese que estaba leyendo yo en un libro que hicieron un grupo de gente cristiana que va a las cárceles a predicar para el Día de la Madre. Llevaron muchas tarjetas del Día de la Madre y si alguien quería felicitar a la mamá, iba por una tarjeta, no costaba nada, se la regalaban. Y mire, llevaron bastantes, pero no alcanzaron. Todos querían tarjeta para su mamá, pero se terminaron.
Y entonces había un montón de gente frustrada que ya no le pudo mandar a la mamá una felicitación. Entonces para el Día del Padre se prepararon y dijeron, ahora vamos a llevar el doble. Y cuando llegaron, solo 3 fueron a pedir una tarjeta para el papá. Empezaron a predicar con todos los internos del centro y el 90% ni conocían al papá. O lo vieron alguna vez y se desaparecieron, no tenían padres. Entonces verdaderamente uno dice, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Y sabe qué está pasando? Satanás quiere de alguna manera alejar a los padres de los hijos, porque sabe que una buena relación entre un padre y un hijo va a convertir a la persona en aquello que Dios quiere. Mire, los psicólogos dicen esto: una mujer que tuvo una buena relación con el papá va a tener una buena relación con el esposo. Porque uno tiene la tendencia a proyectar en la persona que está a su par lo que vivió. Uno hace pactos. Es que yo no voy a ser como mi mamá, yo no me voy a dejar, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer que el otro. Y después al pobre marido le pasa la factura, o al revés. Entonces realmente démonos cuenta de lo que se trata esto. Se trata de que el padre tiene delante de Dios la responsabilidad de enviar a los hijos al futuro. Yo quisiera que usted me acompañe a un salmo que todos conocemos, que es el Salmo 139. El Salmo 139, por favor. Es un salmo precioso. Perdón, 127, Salmo 127. El Salmo 127, del versículo 3 al 5a. Y mire lo que dice la palabra del Señor. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Así que él está diciendo que la herencia, los hijos son herencia de Dios, no son nuestros. Son de Él, a Él le pertenecen y en su misericordia nos los quiso dar para que los formáramos y los regresáramos a Él. Así que Él está diciendo que los hijos son como saetas. Él está comparando a los hijos con flechas. Y fíjese que algo muy importante es que esta palabra que está utilizando aquí, la palabra saeta, la palabra flecha, el Torah, fíjese que la palabra Torah, que es lo que nosotros conocemos como Pentateuco, viene de la raíz hebrea yara, y esa raíz significa tirar una flecha al blanco o dar en el blanco. Eso es lo que significa. Eso quiere decir que Dios ha puesto a los hijos en las manos para que nosotros los enviemos al destino de Dios. Para eso nos los dio, porque son de Él y le pertenecen a Él. Y quiere que nosotros se los devolvamos, cumpliendo el propósito para el cual nos lo dio. Así que está diciendo, son flechas que tenemos que tirar al blanco. Todavía sigue diciendo más. Dice en el versículo 5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Así que si está hablando que los hijos son como flechas, porque está haciendo una comparación. Y está hablando de la aljaba es donde se meten las flechas. Eso quiere decir que está comparando la casa con la aljaba. Entonces mire qué importante, porque nosotros tenemos que direccionar a los hijos al propósito de Dios. Tristemente la mayoría no sabemos que hay un propósito de Dios para nuestros hijos.
Si usted no viene a la iglesia, si usted no lee la Biblia, si usted no escucha estos temas, la gente de afuera no lo sabe. Nosotros incluso nos convertimos y no lo sabíamos. Yo cometí tantos errores con mis hijos, de verdad, y con Ricardo igual, por ignorancia. Por pura ignorancia. Pero esa no es la voluntad de Dios. Él dejó su palabra escrita para que supiéramos qué hacer. Así que imagínese de lo que Él está hablando. Mire, un día, cuando yo estaba cabalmente leyendo ese folleto, yo tuve que ir a hacer algo al centro, pero me confundí de calle porque era en el mero centro y como ahora ha cambiado tanto en el centro todo y calles y avenidas me metí mal, me metí por creo que ahí es la 6ª Avenida A y 14 Calle, que es donde topa ese callejón con la policía, ¿verdad? Ahí en la zona 1. Y miren ustedes, cuando yo me meto en ese callejón y empiezo a ver, me asusté, porque en la banqueta habían un montón de colchones y sobre los colchones un montón de patojos como de 18, 17, 20 años lo más, tirados a las 10 de la mañana en los colchones con drogas. Y cuando yo vi eso me asusté y dije, ay Dios mío, cuídame. Y me quedé viendo y dije, ala, drogados a esta hora. Y el Espíritu habló a mi oído y solo me dijo, flechas rotas. Eso me dijo, flechas rotas. Mire, hay flechas que los padres los desvían del blanco, pero hay flechas que las quiebran en la casa. Y yo tuve la oportunidad, ustedes lo saben, lo he compartido alguna vez, que tuve la oportunidad de estar 5 años evangelizando en la correccional de menores. ¿Y sabe qué aprendí? No hay joven malo, solo hay jóvenes que no tuvieron la dicha de tener una mano firme que los tomara y los guiara a su destino. Hay tantas cosas que pasan en la vida de una persona, pero tantas cosas, y nosotros no sabemos qué es lo que nuestros hijos viven, cómo ellos perciben la forma en que los tratamos, cómo ellos perciben la forma en que les hablamos, cómo ellos perciben de verdad si los amamos o no los amamos. ¿Cuántos jóvenes se quejan que sus papás no los aman? Y es el enemigo separando y destruyendo familias, porque es la única manera en que él puede destruir el destino de alguien, dividiendo a la familia. Es tan importante que tengamos este entendimiento, papás. Es tan importante que nosotros sepamos esto. Yo quisiera que me acompañaran, por favor, a Mateo capítulo 18. Porque no crean que yo estoy hablando esto para condenación. Hay un propósito de Dios con el mensaje que dio esta mañana. Pero tenemos que entender esto, tenemos que entenderlo, por favor, porque si nosotros entendemos esto que estamos viendo hoy, Dios va a poder hacer algo en nuestras vidas. Dios va a poder cambiar corazones, Dios va a poder cambiar circunstancias. El contexto de Mateo 18 es que Jesús está con sus discípulos, pero fíjense que los discípulos tenían un problema. Los discípulos de Jesús, los 12, siempre estaban peleando entre ellos por ver quién iba a ser el mayor cuando Jesús no estuviera. Jesús ni se había ido, pero ellos ya estaban peleando quién se iba a quedar en el lugar de Jesús, ¿se da cuenta? Así que cuando ellos están peleando y llegan con el Señor y le dicen a Jesús, Señor, le dicen ellos en el versículo 1, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio y le dijo,
cierto os digo que si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, porque iba pasando un niño, y entonces lo que hizo fue que llamó al niño. A ver, ¿dónde hay un niño? Andrés, vení para acá, vas a ser mi modelo. Sí, porque había sido un niño como del tamaño de Andrés. Entonces, cuando él les habla a los discípulos, seguramente hizo esto. Yo me imagino que hizo esto, o puso la mano en la cabeza, o le cogió la mano, pero estuvo en contacto con el niño. Y entonces en ese momento le dice a los discípulos: ay del mundo por los tropiezos, porque le está diciendo, háganse como niños, pero como que algo pasó. Y dice, ay del mundo por los tropiezos, porque hay de aquel, dice, que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel por quien vengan los tropiezos. Por lo tanto, dice, si vas a afectar a un niño, primero amarrate una piedra de molino en el cuello y arrojate al mar. Usted entiende lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? Suicídate. Antes de escandalizar a un niño, te va a ir mejor si te tiras al mar y te ahogas. Y la gente dice, pero ¿por qué Dios permite que los niños sufran? ¿Por qué Dios permite que abusen de los niños? ¿Por qué Dios permite? Dios no lo permite. Y es muy claro cuando aquí Él está diciendo, ay de aquel que escandalice a uno de estos pequeñitos, más les vale amarrarse una piedra de molino en el cuello y arrojarse al mar. Sácate los ojos, mejor es que entres tuerto a la vida que completo al infierno. Cortate la mano, cortate el pie antes de dañar a un niño. Cuidadito con tocar a los niños, cuidadito con herir a los niños, cuidadito con destruir a los niños. Oiga de lo que está hablando Jesús. Y luego viene y dice, ay de aquel que menosprecie a uno de estos pequeñitos que creen en mí, porque sus ángeles en el cielo siempre están viendo el rostro de mi Padre. O sea que hay ángeles que le reportan a Dios lo que está pasando. Y uno dice, ¿y entonces por qué Dios no hace algo? Porque Dios sabe que va a venir el bendito día donde vamos a reconocerlo como Señor y Salvador. Nos va a salvar y va a empezar a tratar con nuestro corazón herido para darnos una vida nueva. Gracias, mi amor. Imagínense que cuando lo tocó ha de haber sentido lo que había en el corazón de ese niño. Probablemente eso fue. Él sintió, él percibió. Porque la Biblia dice que a Dios nadie lo engaña porque Él conoce el corazón. Así que viene y les dice esto, pero mire lo que sigue diciendo, porque yo quiero que ustedes entiendan a lo que el Señor quiere que lleguemos esta mañana. Mire lo que dice el versículo 11, porque es cuando dice el 10, mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en el cielo, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Fíjese bien de lo que está hablando. El Hijo del Hombre es Cristo y vino para salvar lo que se perdió. Y mire lo que dice el 12. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. Entonces fíjese, aquí es donde él habla de la oveja perdida. Y yo le pregunto, ¿quién es la oveja perdida? El niño. Él está poniendo como ejemplo la oveja, pero él viene hablando de un niño herido, de un niño lastimado, de un niño golpeado en su corazón, de un niño menospreciado, de un niño abusado.
Pero Él está diciendo, el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se perdió, porque no es la voluntad de Dios que se pierda uno de estos pequeños. Así que imagínese a lo que vino Jesús. Él va a dejar a los 99. Eso hizo por nosotros. Nos oyó balar. Guardó a los que ya estaban con Él y nos fue a buscar. A usted y a mí y a todos los que estamos aquí hoy. Pensamos y decimos, ay Señor, de verdad tengo que cambiar con mi hijo. Por favor, cambie. Pero yo quiero decirle algo. Aquí Jesús está hablando de aquellos que se perdieron y que Él está buscando. Porque muchos de nosotros, mis amados, de los que estamos hoy aquí, tristemente, somos esos niños. Somos esos niños que tuvimos que vivir cosas duras y difíciles en nuestra vida. Somos niños que tal vez estamos atados por los dichos de la boca de los mismos padres. Vas a fracasar en la vida, no servís para nada, no sé para qué te tuve. Palabras que nos hirieron, palabras que nos hicieron sentirnos incapaces. Un día llega una pareja joven conmigo. Tenían poco tiempo de casados. Él, ingeniero electrónico, con una maestría y con un doctorado. Pero a cada rato cambiaba de trabajo. No duraba. Y le digo yo, ¿cómo es posible que con una maestría, que con un doctorado, habiendo estudiado ingeniería electrónica, que no es fácil, y no podés tardar en un trabajo? ¿Qué pasa? Y empezamos a preguntarle al Señor, empezamos a orar, estuvimos varias veces reunidos y un día el Señor mostró algo. Cuando él era pequeño, vino el papá y le dijo, tenía 7 años, y le dijo, anda a regar el jardín. Y usted sabe lo que es un niño de 7 años con una manguera en un jardín. Mojó todo, menos el jardín, creo yo. Sos un inútil. Si no sos capaz de regar un jardín, ¿qué vas a hacer en la vida? Un fracaso. Le pegó, le hizo de todo al muchachito. Cuando tenía como 9 le dijo, cambia el foco, se quemó el foco del techo. En una escalera, por supuesto. Yo no sé si a usted le pasaba, como eran aquellos focos de antes, pero se torcían y costaban ponerlos. No era fácil que entraran y quedaran rectos, al menos a mí no me parecía fácil. Pues así le pasó a este niño y el papá. Inútil, vas a romper el foco, no sos capaz de poner un foco. Mire, ¿qué cree que pasó? El niño se empezó a poner nervioso. El foco se cayó y se rompió. Y le cayó una. Así contó todas las historias, porque así era el papá. Entonces me dice, mire Conchita, yo empiezo a trabajar y si mi jefe se pone detrás de mí para ver qué estoy haciendo en la computadora, ya no puedo. Y antes de que se dé cuenta que soy un inútil, que no puedo hacer bien las cosas, renuncio. ¿Se da cuenta cómo un niño puede percibir las cosas? ¿Y cuánta gente hay ustedes con talentos? ¿Cuánta gente hay en el mundo con capacidades maravillosas, atados por palabras que nos dijeron, por cosas que nos acontecieron? Pero hoy el Señor quiere 2 cosas, por eso me dio este tema, porque me dijo, hay mucha gente que está atada en la iglesia. Mucha gente metida en lugares de cautividad donde no pueden salir adelante por todas las mentiras del diablo que creyeron, que les dijeron siendo niños desde su casa, tal vez en el colegio, un maestro, un compañero, un hermano, qué sé yo quién, ¿me entiende? Pero estamos incapacitados. Talentosos, pero incapacitados. Y me decía el Señor, hoy es el día para perdonar a los papás. Y le voy a decir algo,
Dice el libro de Efesios en el capítulo 3, versículo 7: si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. ¿Y qué es endurecer el corazón? Decir, ese tema ya lo sé. Yo ya estuve en un retiro y oraron por eso. Yo ya oí de hablar mucho. Eso es endurecer el corazón, porque no sabemos lo que Dios quiere hacer hoy en tu vida. Y tal vez por pensar así, otras veces Dios ha querido libertarte, pero tú ya lo sabes. Tú ya lo hiciste. Y solo sigues atado. Pero hoy es el día de decir, a mí no me bendijeron, y más bien me maldijeron. Y quiero decirte algo, fuimos requete maldecidos por la pura ignorancia de los papás. Y nosotros mismos también hemos hecho esos errores con nuestros hijos, por ignorantes. Pero para eso vino Jesús, para destruir la obra del diablo, para darnos otra oportunidad, para que empecemos de nuevo. Este es el día que hizo el Señor para sacarnos de la cautividad donde hemos estado metidos. Este es el día donde Él quiere liberarnos a nosotros, ¿me entiende? Usted llegue a orar por sus hijos, bendiga a sus hijos, pida perdón a sus hijos, pero hoy deje que Dios haga una obra en ustedes. Porque el problema es que, ¿por qué no nos bendijeron? Bueno, primero por la ignorancia. Nadie sabía que había que bendecir a los hijos. Esa es la verdad. Segundo, porque muchas veces cometemos el error de confundir carácter con acciones. Hay personas niños que ya tienen su carácter, pero nosotros los queremos destruir. Porque no, este es muy enojado, este es no sé qué, él tiene que ser así, él tiene que ser así. No respetamos y no los guiamos. A veces por querer corregir ese carácter, destruimos la identidad del niño, como le pasó a ese papá. Ese papá no quería destruir la identidad de su hijo, por supuesto que no. Pero cuando le decía, sos un inútil, vas a fracasar, no servís para nada, le pegaba, porque según él lo estaba corrigiendo para enseñarlo a ser una persona responsable que hiciera bien las cosas. Pero en su corazón lo destruyó. Confundimos las cosas. Aparte es el comportamiento de un niño y aparte es su identidad. Entonces yo puedo venir y decirle, mira mi amor, tú sos una persona muy inteligente, tú sos una persona muy capaz, pero tienes que poner más atención cuando haces algo. Tienes que saber que hay cosas que se necesita más destreza, hay cosas que necesitan esto. Esa es una forma de corregir. Hace muchos años, pero muchos años, cuando yo me acababa de convertir, fíjese que yo empecé a oír Luis Palau Responde, fue cuando empezó el programa. Y entonces decía, ¿verdad? Ay, es que no sé. Y un papá quejándose del hijo. Y Luis Palau le respondió esto y le dijo, el que con ira castiga, se venga, no corrige. Nunca se me quedó. Le estoy hablando de algo que oí como 40 años atrás. Y no se me quedó, no se me olvidó. Me impactó porque yo era bien enojada. Y por eso Dios se encargó que no se me olvidaran esas palabras. Entonces, uno fue la ignorancia, la otra porque no hemos sabido diferenciar la identidad del comportamiento. Y tercero, porque nuestros padres tampoco fueron bendecidos y no podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Pero hoy nosotros sabemos que en Dios tenemos un Padre que bendice, tenemos un Padre que perdona. Si nosotros cometimos esos errores con los hijos, arrepintámonos, pidamos perdón, pero no dejemos que el diablo nos quiera traer condenación por algo que no supimos.
pero que Dios nos lo está hablando hoy, pero nos lo está hablando porque lo que quiere Dios hoy es limpiarnos, es restaurarnos, es liberarnos, es capacitarnos, mis amados, porque tenemos mucha gente que viene a hablarnos y que le cuesta conseguir un trabajo o le cuesta mantener el trabajo o tiene tantas cosas. Mira, a veces uno se frustra porque uno quisiera cambiarle la vida a la gente, pero es un proceso porque tienen tantas cosas aquí. Mire, es lo que tienen en el corazón, es lo que creen de ellos mismos porque lo oyeron tanto de pequeños que por eso no logran salir de donde están. Y Dios quiere hacernos libres. Dios quiere un cambio de vida para nosotros. Dios quiere darnos hoy la oportunidad de que las cosas sean diferentes y que las cosas cambien. Y uno dice, pero ¿y qué hago, Conchita? Mi papá ya no está, ya no vive, pero ¿qué puedo hacer si mi esposo se fue de la casa y mis hijos solos? ¿Qué puedo hacer? Mira, hay muchas circunstancias donde no hay un padre que pueda bendecirnos. Pero Dios dejó a los pastores como guías espirituales para poder hacer esa función. Y nosotros lo que queremos hoy en Llaves de Sion es bendecir a los que no fueron bendecidos, que creo que somos todos, por lo menos la gente de mi edad, porque los papás de mi época usaban cincho, no bendiciones, ¿verdad? Entonces necesitamos de verdad que nos bendigan y no tener pena, sino venir y decir, Señor, sé que tengo que perdonar a mis papás. Así los educaron a ellos y así nos educaron a nosotros. Pero rompamos ese patrón, rompámoslo, porque eso destruye, no bendice. Tampoco nos vamos a ir al otro extremo de permitirles todo, de ser permisivos, porque no se trata de ser permisivos, se trata de saber educar y corregir, pero de la manera correcta, a la manera de Dios. Mire, la palabra del Señor dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 6, versículo 16, dice la palabra del Señor: párense junto al camino y mirad en él y preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces fíjese lo que está diciendo: párense junto al camino y pregunten por las sendas antiguas. Las sendas antiguas no son caminos pasados de moda, no son caminos empolvados y viejos. La palabra antiguo que utiliza Jeremías en ese pasaje en hebreo es la palabra olam, y la palabra olam significa eterno. Así que está diciendo: pregunten por los caminos eternos de Dios. Y el camino eterno de Dios es la Torá, son sus mandamientos, es su palabra, es lo que Él nos dejó para direccionarnos a nosotros. A eso se refiere. O sea que Dios lo que nos está diciendo es: regresen a mi palabra, regresen al camino que yo les marqué, caminen en él. ¿Por qué? Porque entonces van a tener descanso. No van a estar peleando, no van a estar gritando, no van a estar cometiendo errores, porque van a encontrar descanso.